Entender a alguien que ha hecho daño, que utiliza a otras personas y no tiene ningún remordimiento. Sí, puede que su mente esté congelado. Hablemos acerca de congelamiento mental. Es cuando se congela el miedo y entonces hace por hacer. Estas dirigidas por una causa o por algún ideal. Podemos congelar el miedo de distintas maneras. Entonces las personas que hacen por hacer tienen un congelamiento, como que le hace falta el acto de pensar, que es esa pausa para mirarse, para detectar lo que hacemos y entender lo que hacemos. Hay solo estímulo-reacción. ¿Se puede entender a alguien que ha hecho daño, que utiliza a otras personas? Sí, no lo estás aprobando, no lo estás justificando. Puedes entender mediante él a ti mismo. Una manera de entendernos es una es ver a él y entendernos a nosotros, o puedes entenderte y entender a él. Tú no lo haces porque estás en algo, él lo hizo porque estaba en algo. Si hubieras estado en ese algo que esa persona hizo, entonces lo mismo harías. El hecho mismo de no golpear o de no hacer lo que el otro hace, o el hecho mismo de no estar en la cárcel, no quiere decir que no podemos hacerlo. Sí, puede hacerlo, pero ¿qué es lo que impide que no estemos en la cárcel como él? Vamos, el acto de pensar, o tal vez anteriormente una regla, un miedo, un temor, y ahora tal vez el acto de pensar. ¿Ves? Pero igual podíamos haber llegado a ese lugar. De todas maneras, las personas que están en las cárceles no podemos decirle que son diferentes a nosotros. Ellos están en unas cárceles, pero nosotros a veces tenemos nuestras cárceles psicológicas. De todas maneras estamos en las cárceles, a no ser que haya entendimiento, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Se puede entender a alguien que ha hecho daño, que utiliza a otras personas y no tiene? Sí, puedes entender qué es lo que hace de que él esté en esa situación. Pero si condenas, si criticas y juzgas, ya no estás entendiendo. ¿Existen personas inconscientes? Sí, desde el momento que hay el que pensar, entonces vuestro acto será inconsciente, vuestras decisiones serán ya decisiones tomadas por otros. ¿Por qué alguien se hace daño a sí mismo con actitudes autodestructivas? Porque defiende un ideal, un prototipo. Si yo soy, por ejemplo, un hombre con principios o con ideales nobles, entonces en el carro me dicen idiota, y luego de repente estoy desatento y le digo, ¿qué te pasa hoy, sinvergüenza? ¿Qué te pasa? Luego digo, ay, pero ¿por qué reaccioné de esa manera? Yo pensaba que estaba creciendo. No sirvo, no valgo. ¿Qué ocurre en mí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Me lastimo a mí mismo? ¿Sí? Entonces, porque tengo un ideal, porque me veo como superior, entonces defiendo ese ideal. Si no me viera como superior ni como inferior, no habría base para destruirme a mí mismo. ¿Por qué la sociedad está cada vez más deshumanizada? El que pensar significa eso, el que pensar. Todos tienen un patrón, un prototipo de vida, siguen un ideal. Entonces la idea es lo que corroe y divide al ser humano, lo hace ver de una manera distinta, ya no hace que vea tal como es, sino tal como quiere o desea. Entonces existirá fea, bonita, estúpida, sinvergüenza, no me gustas, tonto. Bueno, todo eso nace de el qué pensar. Nunca lo hemos procesado esas. Por ejemplo, el comunista verá de acuerdo a ese patrón, el socialista verá de una manera distinta, el emo tendrá una percepción distinta, y el gótico tendrá una percepción distinta. Entonces todos tienen sus puntos de vista, sus posiciones, y así el mundo está en un caos, en un desorden. ¿Por qué en el Perú no hay objetivo nacional común y la gran mayoría solo haya? Es sencillo. Hemos hablado acerca de las expectativas. Las personas que ocupan cargos lo hacen para justificar algo que no hicieron o para tapar algo que hicieron anteriormente, creyendo de que así van a pagar sus errores, por decirlo así. Y muchos lo usan como una especie de actividad, como un refugio, para sentirse bien o pensar que están creciendo. Por eso los actos que hacen son condicionales, no hay nada incondicional. Y estas son graduadas de acuerdo a las conveniencias o a los días de
de elecciones, etcétera, 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 etcétera. Se trabaja bastante la simpatía y la antipatía, los gustos y los disgustos. No hay nada incondicional, siempre está todo manipulado, aunque hay un rosa. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es un balance. El equilibrio es un balance. Por ejemplo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y los planetas, ¿es equilibrio o armonía? ¿El funcionamiento de mi cuerpo, de mi organismo, es equilibrio o armonía? ¿El funcionamiento de tu organismo es equilibrio o armonía? Es armonía, no es equilibrio. Para comer no tienes que hacer ningún esfuerzo, tan solo basta captar la inteligencia y comer. Para dormir no necesitas pensar, sino tan solo captar ese estado y dormir. Y así sucesivamente. Entonces, el equilibrio es un balance, el otro ya está en su orden natural. El equilibrio es un esfuerzo, el otro no es un esfuerzo. La pasión no es esfuerzo, la emoción es esfuerzo. Entonces en la emoción hay equilibrio. En la pasión no hay equilibrio, hay armonía. ¿Qué es el equilibrio? Es un balance, es una balanza, ¿ya? La armonía, el equilibrio viene, ¿por qué? Porque hay algo que perder o algo que ganar. En la armonía no hay nada que ganar, nada que perder, es un movimiento que está ya ahí. ¿Qué es el dar y no dar? Bueno, ¿qué es el dar y no dar? ¿Qué es el dar? El dar es un acto. Ya, es un acto. El no dar es un acto. Y si queremos procesar, ya lo desgradamos desde el momento que decimos si nuestro dar está condicionado o es algo incondicional. El dar y no dar. Si das, te sientes bien. Si no das, te sientes mal. No hay libertad de dar. Si das, normal. Y si no das, normal. Entonces hay libertad de dar y de no dar. Libre. Pero a veces estamos condicionados para dar y sentirnos bien, y condicionados para no dar y sentirnos mal. Entonces por ahí hay que ir entendiendo. ¿Es bueno el refugio? Sí, cuando entiendes ya no. Todos los refugios son incompletos. Son incompletos todos los refugios, porque no hay refugio definitivo. Todas son incompletas, son refugios. Porque así estoy en una cosa, luego hago otra cosa, luego hago otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. O sea, no hay nada completo, son incompletos. Cuando entiendes ya no vas tras los refugios, sino sencillamente tu dolor es entendido, no evadido. El dolor debe ser entendido y no evadido. Evadido, ¿cómo presentarse ante una entrevista de trabajo? Primero que nada, en una entrevista de trabajo, las personas que lo van a entrevistar tienen ya un prototipo de lo que debe ser la persona. Por ejemplo, esto significa de que usted tiene que estar sentado correctamente, porque si no está sentado correctamente es sinónimo de menos o de poco valiente. Entonces caminar como vencedor, no como vencido. Tu mirada tiene que estar directo hacia mí, sin una postura. No te alejes demasiado, porque eso implica... ¿Qué implica? ¿Miedo? Sí. ¿Seguridad? ¿Extrovertido o introvertido? Intro. Y si me acerco estoy a usted es extro, o sea, mucho más. Entonces estamos desde ese momento en competencia. ¿Quién mira más? Y tiene que aparentar una sonrisa, así una postura. Sonría siempre. Bueno, tienen un prototipo de entrevista, o sea, aquí hay un condicionamiento de parte del quien entrevista y de parte del quien es entrevistado. Cuando me invitaron a dar una conferencia en una corporación, invitaron a todos sus profesores, pero querían que capacitara a todos sus profesores. ¿Qué hice? Primero pasé por una entrevista, pero al final terminó siendo entrevistado esa persona. ¿De qué manera he volteado el pastel? Bueno, es algo que vas percibiéndolo conforme vas entendiendo también. Entonces... eso es lo que le pedirán. Entonces le generarán una lucha entre lo que es y el deseo. Por ejemplo, debo de reflejar una personalidad sobria. No tiene que haber miedo, ni temor, ni temblores en las piernas. Pero cuanto más deseas no tener, lo vas a tener mucho más. Te bloqueas, te paralizas y al final olvidas o dices incoherencias que el otro lo va registrando. Entonces, en una entrevista... casi siempre tiene uno la posición de ir y pedir un trabajo,
Ya, y la mayoría se fila, lleva su expediente, solicita un trabajo. Pero usted en una entrevista podría ir de una manera distinta, lleve un proyecto, una propuesta. Así que no estás para someter ni para que seas sometido, básicamente no hay. Pero si tienes algo que perder o algo que ganar, si tienes algo que perder, entonces estarás aminorándote. Tu decir estará graduado para no herir, sino para trabajar su simpatía y su antipatía. Al final, una mutua explotación. Así que entienda, y todas las entrevistas lo pasarán. Y si no lo pasa, usted continuará y siempre hará cosas. Es amplio. Entonces, ¿cómo presentarse ante una entrevista de trabajo tal como es, no tal como ellos desean, tal como es? ¿Cuál podría ser tal como es? Ya. Usted es distinto, diferente, porque usted me propone algo que nos permita ganar a ambos. Los demás se solicitan un empleo y además usted es distinto porque lo necesito a usted. Bueno, son cosas que a veces ocurren. ¿Cómo influye la motivación en cada persona? En su concentración y atención. ¿Cómo influye la motivación? ¿Cómo influye la motivación en cada persona? Motivación en cada persona, sí, puedes motivarle a esa persona, pero dependerá, ya que siempre buscará a alguien que le infle su globo emocional. Y entonces se sentirá que no sirve, que no vale, mientras no está o está frente a usted que lo motiva. Entonces esto se convierte en un vicio de dependo de ti, depende de que me motives. Ahora, con respecto a la motivación, verán, en los centros de trabajo, centros de labores, dice, en las oficinas están ahí pegadas, me motiva mi hijo, me motiva mi trabajo, me motiva un viaje, ¿qué quisieras ganar el día de hoy? Un aprecio de todos, una recompensa, ¿y qué haces después del trabajo? Me dirijo a casa y estoy con mi hijo porque eres la razón de mi existencia, o etcétera, 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 etcétera. Entonces esa es una forma de motivación, pero hay una dependencia, no hay entendimiento. Entonces su hacer está condicionado también ahí. ¿Cómo influye la motivación en cada persona? Sí, cuando la persona tiene el qué pensar, con la motivación puedes elevar su ego, y también sin la motivación puedes trabajar su complejo de superioridad y trabajar su complejo de inferioridad. Donde hay motivación, no hay energía propia. Así que si entiendes, no necesitas motivarte. Así que las personas, como tienen el que pensar, una desmotivación, decirle no sirves, no vales, sería conducirle hacia la depresión. Pero también decirle que eres importante, vales, eres el mejor, también sería conducirle hacia un ideal que genera una lucha entre lo que es y el deseo de mantener ese ideal. Así es que estamos ahí dentro de las expectativas también. La acción con la actividad. Las acciones son incondicionales, las actividades son condicionales. Por ejemplo, si quiero eliminar un dolor, tal vez voy a buscar algún que hacer, a un pasatiempo. Entonces eso es actividad, y así hay por montón. Las acciones no, busco entender mi dolor, mi sufrimiento, y luego hago mis cosas normal. Entonces ya es un arte, una acción. Esta se distingue por ser incondicional. Para hacer una improvisación, solo se necesita tener dominio de conocimiento. Y si soy nervioso, primero que nada hay que detectar una memoria espontánea, natural, y una memoria mecánica. La memoria mecánica es, por ejemplo, la memoria mecánica se robustece con la concentración, pero una memoria natural, espontánea, se robustece con la atención. Estás atento y puedes improvisar, estás atento a lo que has visto, a lo que has escuchado, entonces puedes hablar de diversos temas. Pero en la concentración no, al pie de la letra todo, y olvidas una palabra, olvidas todo. Si estás nervioso, ya, no es no estar nervioso, sino es desear no estar nervioso lo que causa los estragos. Y si estás nervioso, ya lo entiendes, seguramente buscas aprobación o desaprobación. No es no tener nerviosismo, es desear no tener. Ahí es donde genera una lucha entre lo que es y el deseo de no tener. Ahora, puedes tener conocimiento, sí, conocimiento sobre una determinada área y estar concentrado. Puede servirte en parte para una improvisación, pero nos referimos a una improvisación natural. Si le dijera que lea un libro,
una hoja y luego le dijera, repite con tus propias palabras. No puedo. Se ha generado una memoria mecánica, puedo hacerlo al pie de la letra, pero y eso también. Pero si lo hace con sus propias palabras, ya, entonces se ha generado una memoria natural. Recuerden que la memoria se robustece con la atención, se debilita con la concentración. La concentración es parcial, la atención es total. Si se puede estar, si se puede. Esta frase la recomienda, ¿por qué? Virtudes y defectos. Si se puede. ¿Ve? Primero que nada, si se puede. ¿A quién quieres decir si se puede? A ti mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? A los demás. ¿Para qué? Si se puede. ¿Para qué? Eso. ¿Qué cosa quieres dar a conocer con si se puede? Si se puede. Si se puede. Ganar, sobresalir, si se puede. ¿Con quién estás compitiendo? La vida es una carrera para ti, una competencia. ¿Y cómo le va? ¿Cómo se siente el otro cuando le ganas? ¿Y cómo te sientes cuando pierdes? Si se puede, pero ¿qué cosa? Solo podemos hablar esto de si se puede, esto de derrota y fracaso, cuando uno está dentro de las expectativas, cuando uno está dentro de las emociones. Pero cuando uno está en eso que llamamos pasión, entonces no hay derrota ni fracaso. Todo acto cuenta. Hay el acto de pensar, el acto de hacer las cosas. Entonces no estás atado al pasado ni al futuro. Básicamente el instante es tu futuro. Y siempre hay algo que aprender de cada cosa que haces. Entonces, si se puede, no entra dentro de la pasión, pero sí dentro de la emoción. Virtudes y defectos. ¿A qué llamamos virtudes? ¿A la práctica del respeto o a ser respetuoso? Llamamos virtud a la práctica del respeto. Toda práctica es robotizamiento. Y si el respeto nace del propio entendimiento, entonces hay una gran virtud, pero una virtud natural, no fingida. ¿Dónde y cuándo es importante la actividad en una improvisación? La actitud. ¿Dónde y cuándo es importante la actitud en una improvisación? Donde sea. Cuando sea. ¿Alguien más? Estamos en unos minutos concluyendo con esta parte. No vamos a darle todo el tiempo. Si ya no hay, entonces empezaré a hacer preguntas. Si ya no hay inquietud. Ya. ¿Es malo tener actividades, o sea, refugiarse para alejarse de los problemas? Es malo tener... Nunca hemos hablado de malo ni de bueno. Nunca hemos hablado de eso, jamás. ¿Es malo tener actividades? Nunca he usado de malo ni de bueno. No uso el término de malo ni de bueno. ¿Es malo tener actividades, o sea, refugiarse para alejarse de los problemas? No, no es malo ni bueno, solo entiende, comprende. Eso es todo. ¿Qué implica, por ejemplo, refugiarse? ¿Con refugiarse entenderás realmente? ¿Entenderás? Sí, cuando estás refugiado ahí, ¿en qué se convierte tu vida? Si me refugio en él o en ella, ¿qué va a ser de mi vida? Si tú me das protección emocional, psicológica, ¿qué va a ser? Me refugio en ti, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a dejar de hacer y de no ser? Ese es el punto que hay que entender. ¿Hasta qué punto nos limita refugiarnos en alguien? Te refugias en tus padres. Y si te refugias en tus padres, entonces no es malo ni bueno, es entender qué implica, cómo será la vida. Tal vez así... Ese entendimiento ya no es refugiarse, vean, ya no es refugiarse. Pero cuando te refugias, claro, te refugias, entonces hay manipulación, hay control, hay administración sobre la persona o sobre la cosa misma. Y la cosa se vuelve mucho más importante. Nos refugiamos en un libro, por ejemplo, o en una cosa, y desde entonces esa cosa se vuelve lo más importante para nosotros, la radio, la música, etcétera, etcétera. Y cuando alguien atenta contra esa cosa que nos brinda cierto refugio, somos malos, somos agresivos, sale todo eso y entonces lo maltratamos, lo golpeamos. Puede que un ideal me dé refugio, y cuando alguien habla mal de mi ideal o de mi causa, entonces yo lo mato, yo, ya sabes, soy capaz de cualquier cosa. Entonces una pregunta,
¿Qué es lo que genera esa agresividad, las peleas, las riñas en todo el mundo? Eso pues. Entonces hay que entender, más que estar diciendo malo o bueno, tienes que entender. ¿Y qué pasa cuando entiendes? Empezarás a descubrir, no quiero decirlo, empezarás a descubrir. ¿Por qué cuando estamos más atentos no podemos soñar? Bien, cuando estás atento no hay un deseo. Cuando estás atento no hay un deseo que genere esa lucha. Cuando estás atento todo está en su orden, pero cuando empiezas a criticarte, juzgarte o desaprobarte, o estás concentrado en esa cosa solo que te han dicho o que te gusta, entonces generas sueños y pesadillas. Tus ojos están hechos para ver. ¿Ven? Tienes dos ojos. No tienes que ver esto, tienes que ver esto. No, tus oídos están para escuchar, libre. Ahora, cuando dices no voy a escuchar esto, voy a escuchar lo otro, entonces generas sueños y pesadillas. Tus ojos están hechos para ver y entender lo que ves. Tus oídos, sí, tienes oídos ¿para qué? Para escuchar y entender lo que escuchas. Pero no, nos ha dicho, no escuches eso. Y desde entonces estamos con miedo. No veas eso, no, eso no. Desde entonces queremos ver. No veas. Hay una lucha entre lo que es y el deseo. Así que donde hay sueños y pesadillas, algo estás haciendo. Reprimiendo, emocional, psicológica, etcétera, etcétera.